En esta oportunidad voy a hablar sobre una hermosa obra que lleva por título La fiesta del chivo por el autor Mario Vargas Llosa. En esta obra voy a dar un breve relato de la parte que yo la había entendido, la parte que yo le he comprendido, ¿no? Pues nos cuenta que después de 30 años, después de 35 años, Uraña Cabral, una mujer de 49 años, de ojos tristes y espigada, regresa a la ciudad natal donde nació, que es Santo Domingo. Ella vive en Nueva York y se comprende de ver la ciudad tan cambiada luego de tanto tiempo. Más bulliciosa, dice que es un poco más grande y más fraternica que en el pasado. Es un día intenso, lleno de calor, y ella decide salir a caminar desde el hotel de Jaragua, pues donde reside, ¿no? Recorre lugares históricos, piensa en su casa de la infancia, en su padre que tiene más o menos 84 años y que pues está inválido hace tiempo, cuidado por unas enfermeras que cargan de alimentarlo, bañarlo y asistirlo. En estos años ella jamás le ha contestado ni una carta ni una llamada telefónica. Durante la caminata Uraña recuerda su infancia, a sus tíos, Adelina, Aníbal y a sus primas Manolita y Lucinda. Su padre se llama Agustín, formaba parte del círculo íntimo del dictador Rafael Leónides Trujillo durante el régimen. Piensa que su familia hizo lo posible por llenar la ausencia de su madre, fallecida cuando Uraña, en ese entonces era una niña. Durante esos años su padre cumplió la función de ambos, es decir, padre y madre. Aunque, aunque algo ocurrió entre los dos, siente que no le guarda rencor ni odio, sino que él decide regresar a la República Dominicana. Y pues cuando regresa al hotel, decide seguir de largo y dirigirse a la casa de su padre. Siente, dice, su corazón embobado y se llena de aliento. La casa está tan descarada y el jardín solo queda un ramal de ramas secas. Una empleada le pregunta a quién está buscando. Uraña, con la grande sensación y emocionada, le dice, pues está un poco agitada, le dice, y entonces no le contesta nada, ella permanece muda, pero al final dice que es la hija de Agustín Cabral, perdón, hija de Agustín Cabral. Después, a las más o menos a las 4 menos 10 de la mañana, Trujillo despierta, disciplinado, recuerda sus días de entrenamiento militar en los que disfrutó cada prueba de su agilidad y audacia y resistencia, calificado con la nota más alta por el entrenador que auguraba un próspero futuro. A las 4 en punto se levanta de la cama y el recuerdo desagradable que de una muchacha le disgusta. Trujillo se pone un traje y las zapatillas para hacer ejercicio. Piensa que entonces su esposa, María Martínez, con desprecio, la ve como una analfabeta, ¿no? Le hace pasar por una escritora moralista. Luego de su rutina de ejercicios, oye en la radio las noticias del día. El locutor ataca a los obispos extranjeros, a Reggi y Panal, por inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Entonces Trujillo le insulta, pues no, internamente, por traicionarlo, a pesar de haber sido considerados por los vaticanos. Escucha al periodista que anuncia una victoria de equipo dominicano y de polo en París. Trujillo siente con la boca y el estómago un ataque de acidez, como que cada vez que piensa en sus hijos, que es Radames y Ramfis, lo ve como zángaros y vagos, ¿no? No entiende a quién le salieron y cree que se parecerán más a sus hermanos que a él mismo. Toma una ducha que lo anima notablemente. En la radio la voz que le dice contra el presidente de Venezuela, Rómulo, y Trujillo piensa que es un maricón. No le teme a su poder, sino se inquieta que la iglesia pueda destruirlo.
se cambia mientras la rabia asciende por todas partes de su cuerpo. Sabe que atacar a los obispos extranjeros significaría un conflicto en Estados Unidos y eso no le conviene para el país. Reflexiona entonces con placer esos tiempos en los que podía ser cruel sin pensar el riesgo del Estado. Así que recuerda a los rivales que lanzó al mar para que fueran devorados los tiburones. Termina la etapa del hacia el final y el vestido con chaqueta, se pone corbata, entra en su despacho a las 5 en punto. El director del servicio de inteligencia, Johnny García, lo saluda. Pues luego se menciona en la historia que más o menos ya por ahí, por el capítulo 3 que Salvador, Armando, Amado García, Antonio Inver y Antonio de la NASA están sentados en un automóvil frente a un melocotón, una de las calles principales de la ciudad. Están esperando la aparición de un Chevrolet azul y celeste y discuten que vendrá o no. Salvador, creyente católico, habla de que esa noche finalmente acabarán con el tirano Trujillo. Kimberly provoca y le pregunta si comulgó esa mañana para hacer llegarle gran acontecimiento con el alma limpia. Entonces, Salvador afirma que lo hace todos los días y que solo sabe Dios cómo amado y que tiene el alma de un buen cristiano. Amado, que admira la estrella de Saldala, recuerda que 2 años atrás de Salvador le confesó que era un conspirador clandestino contra el régimen de Trujillo. Gracias a Herrero le considera que la familia jamás le delató. Entonces, en ese entonces recuerda también a su novia, Luisita Gil, y ese noviazgo jamás prosperó porque Trujillo siempre se lo impidió. Uno de los hermanos de la muchacha formaba parte del movimiento en su contra. Así lo disitó que personalmente para disuadirlo y de seguir adelante de su romance, y quien tenía listo su permiso de que se iba a casar, le es obligado a renunciar su amor, pues no. Días después, su jefe le aseguró que tenía listo su compromiso para ascenderlo al teniente. Si bien Amado le pareció extraño, creyó que era una forma de recompensarlo por la pérdida de Luisita. La misión consistía entonces en matar al traidor con sus manos sin temblar. A quemarropas, disparó a veces contra el prisionero, supo luego que era el hermano de su enamorada. Desde entonces juró que desde la próxima vez que la próxima vez que va a disparar un arma sería contra Trujillo. Entonces Uraña, luego de un transcurso, Uraña ingresa a la casa donde se siente a tomar un café antes de subir a la habitación con su padre. Nota que la resistencia está caída y que se siente tan desdichada que pues no tiene valiente, no entiende por qué se fue ahí. Ella le responde que las hijas de la señora de Lina y Lucinda y Manolita van con frecuencia. Toca la puerta y ve a su padre abatido con pijama azul, de ese hombre seguro de sí mismo que se creía dueño del mundo, ya no puede nada. Ahora la mira a los ojos atucidos, ojos oscuros y con una sonrisa en los dientes. Uraña se sienta en 1 metro suyo de distancia y se presenta como su hija. Le comenta sobre su vida cotidiana. Vive en Madman, tiene 49 años, aún es soltera, no tiene compromiso, tiene todo el tiempo del mundo para leer. Agustín Cabral parece que su padre le entiende, ¿no? Pero está inmóvil sin emitir ningún sonido. Uraña entonces cuenta sobre su fantasiosa época de Trujillo, esos tiempos en los que él le pertenecía el círculo íntimo del director y le pregunta si efectivamente el benefactor se había acostado con su madre. Entonces, en ese entonces, Cabral se sobresalta y echa a temblar. La mujer recuerda el caso de su vecino, don Froilán Arala, cuya esposa recibía visitas del presidente sin poder negarse en estos encuentros de que años más tarde la misma Uraña oye la anécdota en la boca de Henry Chirinos, colega y rival de su padre.
La historia cuenta que el mismo Trujillo contó adelante de todos una recepción para el partido dominicano que la mejor mujer con que él se acostó fue su esposa Don Freire. Entonces, Uraña entiende cómo los dominicanos no son preparados para el mundo y se aceptan a ser tan humillados como Arala, la que fue en la reunión. Uraña le pregunta a su padre si esas viejazones valían la pena, si el poder adquirido fue lo suficiente como para soportar esos maltratos. Entonces Agustín pues le mira como sin pestañear, entonces interrumpe la enfermera que necesita darle, dice, su fruta para el desayuno y le dice a Uraña que se le dé a su padre. Entonces luego es donde el apartado comienza con el encuentro del coronel Johnny y Trujillo en el despacho del generalismo. El jefe de servicio de inteligencia militar le advierte que debe tener cuidado con la iglesia, que se busca acabar con ese régimen. Propone únicamente que hay dos caminos, rendirse, que uno es rendirse y el otro es derrotar al enemigo. Si bien a veces su padre le parecía un poco desagradable, agradecía su sinceridad, le comentaba que jamás podría traicionarlo, ya que el único que no sueña con matarlo, ¿no? Entonces Trujillo recuerda los rumores sobre aves que dicen que es tan cruel que es un niño que desde niño capaz de reventar los ojos en un alfiler a las gallinas, y también evoca la primera misión asignada por el coronel de asesinar a su ex secretario exiliado en México. El generalismo rememora muchas de las fechorías llevadas a cabo con una red de enormes y cómplices a nivel continental. Entonces señala un informe sobre el escritorio, que se trata sobre una propuesta de conspiración llevada adelante por Juan Tomás. Luego, transcurriendo la historia, Miguel baja de su auto, que le comenta a Antonio de la Maza que Trujillo está demorando pero en el camino. El resto de los integrantes grupos se sorprenden, ¿no?, de la complicidad de Jaez Díaz, ya que solía ser un trujillista acerrino. Saldá siente un poco de asco de un aire sereno y razonable. Estrella Saldá es capaz de decir las cosas con más crueles, como cuando culpó a su amigo de la NASA de haber vendido a su propio hermano. Antonio de la Naza entonces proviene de la Moca, una región fervilente que es antitrujillista, y durante 3 años se dedicó a combatir las fuerzas trujillistas con sus padres, sus tíos y sus hermanos. Cuando cayó herido, el propio jefe de Estado le ofreció un puesto de confianza como custodia personal. Antonio tiene, pues, él de tener sus rivales dominicados, ¿no? Hay una parte donde ya se involucra Tabito, era el piloto de la Dominicana de Aviación, gracias a las órdenes de Trujillo, que permitieron que fuera admitido ahí. Ahí se basa el muchacho, siempre estuvo dispuesto a dar la vida por el benefactor y hacer cualquier cosa que se le ordenara. Cuando se le asignaron la misión de llevar al individuo dopado y hasta llegar al avión de Trujillo, Tabito pues es ahí donde él dice que siente un poco de gracia, ¿no? Y las órdenes. Entonces, de esta manera el muchacho siempre estuvo dispuesto pues a dar su vida. Eh, en la casa de la familia Cabral aparece entonces Lucinda, la prima de Uraña. Las dos mujeres se abrazan cariñosamente. Lucinda le recrimina haber desaparecido durante tanto tiempo y que eran 35 años sin jamás haberle respondido ni una sola carta. También le comenta que Agustín sufrió mucho su ausencia y si bien Uraña le dice que extrañó mucho, sabe que internamente huyó a olvidarse de todo. Lucinda le comenta poquito que después de su partida murió Trujillo y con su desaparición echaron de la empresa a su padre, quien estuvo con el ojo pues no de la tormenta en los juicios y acusaciones. Finalmente no pudieron probarle nada. Entonces siguen las primas conversando sobre su vida. Lucinda le comenta que está casada y que tiene 2 hijas. Le pregunta Uraña por sus recretos y vicios, ¿no? Ella miente, dice que antes de regresar a Harvard había abocado el estudio, pero vivía al fin algo que nunca pensó que iba a lograr. Interrumpe sus pensamientos para preguntarle a su prima si es cierto que su padre fue preso por decisión de Johnny House,
luego de la muerte de Trujillo. Entonces Lucinda afirma que así fue, aunque el benefactor Uraña, burlona, comenta que le parece una injusticia que han tratado así al servidor de más leal de Trujillo, después de haber todo ese tiempo vivir monstruosidades por el jefe, ¿no? Asombrada frente a los comentarios de su prima, Lucinda defiende a su tío Agustín, diciendo que fue un servidor de buena fe y que la caída en la desgracia de su padre ha sido la peor que de la muerte de un ser querido. Incomoda, pues no, Lucinda se va. Pero le invita a cenar esa tarde con su madre y su hermana. Luego en el encuentro con su prima, Uraña sube a despedirse de su padre, le comenta sobre su fama de una mujer fría, en especial con los hombres. Le preguntan a Agustín sobre las mujeres y el sexo, especialmente luego de la muerte de su madre. El hombre empalidece y cierra los ojos, finge dormir. Uraña se acuesta en la cama, abatida por el cansancio, y un poco se duerme. Eh, Trujillo, Después Trujillo ofrece un almuerzo de honor a Simón Glitman, un entrenador militar en Estados Unidos, luego de haberle decorado un orden de mérito Juan Pablo Duarte. En ellos se entienden los asistentes que se encuentran en algunos de la orden de mérito. Está Juan Pablo Duarte. Eh, el jefe evoca las reuniones a Henry Chirinos y Agustín Cabral, en las que debatieron sobre la situación del país en relación con los haitanos. Ya sus culturas y creencias estaban desplazando los, la idio, idiocracia dominicana. Esa mano brava barata reemplazaba a la población local y acusada pues por robarle no el trabajo. En los recuerdos de Trujillo vuelve a aparecer la escena frustrante con esa muchachita que tanto lo atormentaban. Y entonces, en ese entonces interrumpe Gledman sus evocaciones para preguntarle la ausencia de Agustín Cabral. Gracias al jefe le responde que ya no es senador y para que el régimen deje de existir, la tensión en el de su país había de los chorinos. Simón responde que estaba un poco aliado, que este fracaso le alejó del peligro y Estados Unidos envía marinos a la República Dominicana. Eh, Después de hace una hora y cuarto, cuando esperan la llegada del coche de Trujillo, Salvador Estrella piensa sus orígenes en su familia y tenía la intención de que jamás conocerá pueblos donde vienen sus antepasados. Comienza a rezar, le pide por la llegada de Trujillo para poder ejecutar una vez más el plan. Salvador recuerda que a la alegría que aquel día en la iglesia se posicionó contra el jefe. La carta pastoral que tanto había enloquecido o opresido y asesino, esto le conmovió tanto a Sandaya que sintió por primera vez que la iglesia le había puesto de su lado a las víctimas. Las represalias fueron terribles, especialmente contra los monseñores de origen extranjero, Panal y Raye. Si bien Salvador se negaba a la idea de asesinar a un ser humano, las maniobras planeadas contra ambos obispos hicieron cambiar de opinión. Estrella Saldaya, alterado pues no por todo lo que ya dijo, pidió una cita al señor Cinini para pedirle permiso. Y el obispo enigmático citó a Santo Tomás como justificación para sus actos. Antonio de la Maza gritaba de advertir la presencia de Chevrolet de Trujillo. El coche arranca a toda velocidad. Los cuatro integrantes sacan las carabinas y fusiles de la ventana. Hidmer al volante le acelera. La persecución de Tony se olvida de hacer las señales interesantes para que los otros dos autos, don Pedro Olivo o Ascar, y pues Fiti Fastola, se asume a la persecución. Después, Uraña, siguiendo la historia de Uraña le cuenta a su tía Delina de sus primeras cosas sobre Manuel Alfonso, el único amigo que intentó ayudar a su padre cuando éste cayó en desgracia. Alfonso era, sin embargo, un trabajador que trabajaba en Washington, elegante, buen mozo, cercano a Trujillo. Como le debía favores a Agustín Cabral, se comprometió a hablar con el jefe para ayudarlo a cubrir la situación.
Luego de un encuentro con Agustín Cabral, ya se le había decidido, le dice Uraña que había una fiesta en la casa del generalismo a la que ella estaba invitada y, y que debería ir. La mujer recuerda la culpa, ¿no? La culpa que sentía su padre, que se enredaba con sus mentiras y bajaba la cabeza, que le avergonzaba. Su prima Manolita le pregunta si no se estaba dando cuenta de lo que significaba realmente esa fiesta. Ureña era una niña inocente e incapaz, pues no, de notar la verdadera intención de su padre. Para no decepcionar al jefe, ella y su padre deciden ir a la fiesta, pero quedarse solo hasta que la gente comience a irse. En ese entonces ella ya iba a regresar. Cuando la gente comience, ella iba a regresar. Y después de una historia es donde ya empiezo a contar sobre la historia donde se ve pues el cuerpo ya de Trujillo, que es cuando regresa, es visto por primera vez por el presidente. El cuerpo de Trujillo cosido a balazos está colocado sobre la mesa. Doña María Martínez clama por vergüenza y anuncia que hay que matar a todos los responsables de este crimen. Frente a este espectáculo, Balúgar lleva a la viuda a una sala contigua para surgirle que con la excusa de cuidar el patrimonio familiar transferiría el dinero a cuentas de él. La señora, agradecida por este considerado gesto, acepta la propuesta. Eh, Balú, Bal, Bal, Balúger se dirige también a hablar con Rams, sabiendo que esa conversación depende de su futuro, así con una manera bien tranquila, calmada, ¿no? Larga del discurso que tenía preparado. La única forma de resguardar el legado de Trujillo es aceptar el plan que le proponen para garantizar la continuidad de la democracia. Si bien Ramfis parece atrevido, admite que también ha llegado a esas mismas conclusiones para poder liberarse de las presiones internacionales. Pero, sin embargo, se asegura, ¿no? Se asegura que él se encargaría de todo aquel involucrado que sea directo o indirectamente el asesinato de su padre. Entonces Balúgar le jura que no se interpondrá su deseo de justicia. Entonces, al siguiente día, el presidente convoca a Johnny Haves para sugerirle un nombramiento diplomático en Japón y el ex jefe lo acepta. Para encabezar la invocación democrática, Balúgar decide que el nuevo presidente del parlamentario sea Henry Chirinos. Si bien le hubiera preferido a Cerebrito Cabral, entiende que rehabilitar al siguiente caído en las desgracias, tan pronto como podría entenderse como una provocación al Trujillo, sin embargo, se encarga de descongelar sus cuentas bancarias y ofrecerle una posesión donde él estaría pasando una pensión, ¿no? El único que el único entonces el problema que el presidente puede resolver de manera razonable para la prensa internacional es el tema de los derechos humanos. Luego de la muerte de Trujillo, el sentimiento de la sociedad va mutuando. Ya no se profesa un amor al jefe, sino que aumentan las críticas y las voces de los discentes. Así el presidente se anima a anunciar un discurso general en las Naciones Unidas que la dictará por Trujillo, violó los derechos humanos. Pide ayuda entonces a las naciones para que sean libres, para recuperar la libertad de los dominicanos. Luego esta situación de Ramfis Trujillo la interpreta violentamente a lo dicho. Sin embargo, Balúgar se excusa de que él no tiene ninguna otra alternativa que el apoyo de Estados Unidos. Le dice entonces a la familia de Trujillo que debe aislarse del país. Si bien los hermanos del benefactor huyen, vuelven semanas después con la intención de encabezar un golpe de Estado contra Balúgar. En un simultáneo, el presidente se entera de la huida de los presos que habían atentado contra Trujillo. Alarmado, obliga al jefe, a la policía, a encontrarlo. Sin embargo, la tarea se le lleva adelante y sin éxito. Los medios sugieren que los prisioneros asesinaron a sus guardias y huyeron. Al día siguiente, el hermano de Trujillo, que alcoholizados y violentos entonces interrumpen el despacho, quieren acabar con los traidores del régimen. Calmo
Baluger lo sugiere que el camino de Ramfis que mejor huyera del país. Finalmente los matones aceptan irse con un monto razonable de dinero y pues bajo el brazo. Sin no derraman ninguna gota de sangre porque ya fueron pagados. Entonces Baluger se corona como un gran estadista capaz de restituir la paz de su país. Así se dispone entonces a recibir a Luis Aymana y a Antonio Gimber como héroes agradecidos por los servidores y ofrecidos por la patria. Eh, Luego de la partida de Amadito, Antonio Gimber permanece un largo rato en la casa de su primo, el doctor Manuel Durán Barreras. Planea algunas oposiciones alternativas, la casa de su prima lejana a su dentadista. Finalmente, un antiguo amigo le asegura conocer a la persona perfecta para hospedarlo. Es así donde es así donde el antiguo amigo y su mujer lo hacen sentir durante más de 6 meses en una casa de como cuidado y protegido. En el largo del encierro, Himber desarrolla una rutina rigurosa. Ayuda a la limpieza doméstica, lee durante muchas horas, ve los noticiarios, así se entera del discurso de Baluger en la ONU y pues llora profundamente cuando ve el asesinato de sus compañeros por la televisión. Sin embargo, tiene una esperanza de que pronto dará con esta libertad. Poco después de la partida de Trujillo, el extranjero se otorga una admisión política. Los diarios, la radio, la televisión ya no se llaman asesinos, sino que comienzan a reconocerlos como héroes. Jimbe regresa a su casa donde ve a su mujer y a su hija que han enflaquecido muchísimo por los meses en prisión, ¿no? Con el paso de los días, el hogar de Invert se llena de parientes, amigos, desconocidos que vienen a felicitar a Antonio por su hazaña militar como comunicarle que el presidente los espera en el siguiente Palacio Nacional junto a Añil. Además le informa que el senador Henry Chirinos acaba de presentar una ley para nombrar los generales del ejército dominicano por los servidores extraordinarios prestados a la nación. A la mañana siguiente, Antonio y su familia ven a la cita en Palacio. Allí reconoce a Luis Anima, a quien se va y volverá amigo inesperable. En eso la puerta del despacho se abre. El doctor Joaquín Baluger le recibe con una sonrisa y los brazos extendidos. Para acabar, Uraña Cabral le cuenta a su familia la noche de encuentro con Trujillo, Manuel Alfonso, al paso de buscar un coche para llevar a la residencia. Camino a la casa de la Caboa, el hombre describió el jefe como un intachable caballero dedicado en las bellas mujeres. Además, indicó Uraña una enorme posibilidad que tenía ella de poder pasar la noche solas con el benefactor, ya que era una ocasión única de poder ayudar a su padre a salir de la trampa que le habían tendido. Al llegar a la casa, la cuidadora le hizo recorrido por la casa y le preguntó que tomaría desayuno en el día siguiente. Así Uraña entonces se enteró, y entonces así es Uraña donde se enteró de la fiesta que consistía en pasar la noche con Trujillo bajo la luz del bar. Apareció vestido de militar, el director le propuso algo de tomar que bailaron juntos, la joven Laborde se desmayó, intentaba seguir sus pasos sin éxito, luego le regresó al sillón, sintió muy cerca de ella, suprimido su silencio, el jefe le recita entonces un poema, le besó forzosamente en la boca y al descubrir que Urania no sabía besar, le preguntó si era virgen y le invitó a subir a una habitación, como pareja para disipar, compuesta por una niña de 14 años y un viejo de 60. Se dirigieron al dormitorio, sin apuro. Trujillo al corresponder las caricias. En esa inacción, Urania enfureció a Trujillo, quien le ordenó que aplicara el sexo oral. Frente a esta confesión, la tía de Adelina le suplica que no proceda en la historia. Está absolutamente espantada. Sin embargo, Uraña continúa como si fuera un fracaso en la de su tarea de darle placer al benefactor. El hombre es enfurecido, se colocó encima de ella y manoseó groseramente. Entonces Uraña comenzó a sangrar y entonces Trujillo empezó a sosollar su imposibilidad de tener relaciones sexuales.
sin entender lo que pasaba eso a él. Después de tanto luchar por el ingrato país, los jóvenes que pasar disipada hasta que el dictador le echó con asco, porque se había manchado la cama de sangre. Mareada, Uraña corrió descalza, sin poder emitir algún sonido. Al subirse al coche pidió al chofer que le dejara en el colegio Santo Domingo. Allí pudo hablar con Sister Mary y contarle todo lo que había pasado. Sus primas, su tía le escucharon, atónicas sin poder creer. Intenta descartar todas las cosas lindas que Uraña siguió en su vida, estudiar la mejor universidad, traer un trabajo inolvidable. Sin embargo, la mujer le interrumpe para decirles que nunca más un hombre había vuelto a tocarle desde que pasó por Trujillo, porque siente asco por ellos. Desolora de nada más que trabajar y trabajar, emite que envidia a todas aquellas menos tiene una vida llena de las cosas. Desde ese terrible panorama, Uraña destaca la bondad y la generosidad de Sister Mary. La monja se encargó de gestionarle una beca al extranjero y hablar con el ministro, el presidente, para acelerar el trámite de la muchacha cuya vida corría peligro. Uraña mira el reloj, debe irse al hotel para empacar las maletas, se despide de sus primas, prometiéndose a volver a verlas y escribir. Marianita y la hija de Manolita le promete que va a escribirle todos los meses, sin importar si ella no le responde. Ya en el hotel, un hombre le invita a tomar un trago. Uraña, sin detenerse, le dice que corra su camino. En su habitación mira al mar y piensa en que si Marianita le escribe, le contestará todas las cartas. Y así termina la fiesta del chivo, una hermosa obra.